Episodio 14. Noveno cuaderno. San José. Muerte de Carbonieri. Ayer, mi amigo Matthew Carbonieri recibió una cuchillada en pleno corazón. Este crimen va a desencadenar una serie de asesinatos. Carbonieri estaba en el lavadero, completamente desnudo, y recibió la cuchillada cuando tenía la cara llena de jabón. Siempre que nos duchamos, tenemos la costumbre de abrir la navaja y dejarla bajo la ropa, a fin de tener tiempo de echar mano de ella si se acerca algún supuesto enemigo. No haber tenido esa precaución a Carbonieri le ha costado la vida. A mi compañero lo ha matado un armenio, un verdadero rufián. Con la autorización del comandante y ayudado por otro compañero, yo mismo he bajado a mi amigo hasta el muelle. Como el cuerpo pesaba, al descender por la costa, he tenido que pararme 3 veces a descansar. He hecho que le atasen los pies con una gran piedra y, en vez de cuerda, he usado alambre. Así, los tiburones no podrán cortarlo y el cadáver se sumergirá en el mar sin que hayan podido devorarlo. Suena la campana y llegamos al muelle. Son las 6 de la tarde. El sol se pone en el horizonte. Montamos en la canoa. En la famosa caja, que sirve para todo el mundo, con la tapadera echada, Matthew duerme el sueño eterno. Para él todo se acabó. ¡Prepárate para tirarlo!, grita el guardián que va al timón. En menos de 10 minutos hemos llegado a la corriente que forma el canal entre Royal y San José, y entonces, de súbito, se me hace un nudo en la garganta. Decenas de aletas de tiburones sobresalen del agua, evolucionando velozmente en un espacio restringido de menos de 400 metros. Ya están aquí los devoradores de presidiarios. Han acudido la cita a su hora y en el lugar exacto. Que el buen Dios haga que los escualos no tengan tiempo de atrapar a mi amigo. Levantamos los remos en señal de despedida. Alzamos la caja. Enrollado en sacos de harina, el cuerpo de Matthew resbala, arrastrado por el peso de la gran piedra, y enseguida toca agua. ¡Horror! Apenas se ha sumergido en el mar cuando creo que ya ha desaparecido para siempre, vuelve a la superficie echado por los aires por, yo qué sé, 7, 10 o 20 tiburones. ¿Quién puede saberlo? Antes de que la canoa se retire, los sacos de harina que envuelven el cuerpo han sido arrancados y, entonces, sucede una cosa inexplicable. Matthew aparece unos 2 o 3 segundos de pie sobre el agua. Le ha sido amputado ya la mitad del antebrazo derecho. Con la mitad del cuerpo fuera del agua, avanza en derechura hacia la canoa y, luego, en medio de un remolino más fuerte, desaparece definitivamente. Los tiburones han pasado por debajo de nuestra canoa y un hombre ha estado a punto de perder el equilibrio y caerse al agua. Todos, incluidos los guardianes, están petrificados. Por primera vez he tenido deseos de morir. Ha faltado poco para que me arrojara a los tiburones con el fin de desaparecer para siempre de este infierno. Lentamente subo del muelle al campamento. No me acompaña nadie. Me he echado las parihuelas al hombro y llego al rellano donde mi búfalo Brutus atacó a Danton. Me detengo y me siento. Ha caído la noche, aunque son solo las 7. Al oeste, el cielo aparece ligeramente aclarado por algunas lenguas de sol. Este ha desaparecido por el horizonte. El resto está negro, agujereado a intervalos por el pincel del faro de la isla. Estoy muy afligido. Mierda. ¿No has querido ver un entierro y por añadidura el de tu compañero? Pues bien, lo has visto. ¿Y de qué modo? La campana y todo lo demás. ¿Estás contento? Tu maldita curiosidad ha quedado saciada. Queda por despachar al tipo que ha matado a tu amigo. ¿Cuándo? ¿Esta noche? ¿Por qué esta noche? Es demasiado pronto, y ese tipo estará a la expectativa. En su chabola son 10. No conviene precipitarse. Veamos. ¿Con cuántos hombres puedo contar? 4 y yo 5. Está bien. Liquidaremos a ese tipo, sí. Y si es posible me marcharé a la isla del diablo. Allá no se necesita balsa, ni hay que preparar nada. 2 sacos de cocos y me echo al mar. La distancia hasta la costa es relativamente corta, 40 kilómetros en línea recta. Con las olas, los vientos y las mareas deben convertirse en 120 kilómetros. Será simple cuestión de resistencia. Soy fuerte, y 2 días en el mar, a caballo de mis sacos, debo poder aguantarlos. Tomo las parihuelas y subo al campamento. Cuando llego a la puerta me registran. Cosa extraordinaria, pues no sucede nunca. El guardián en persona me quita la navaja. ¿Quiere usted que me maten? ¿Por qué me desarma? ¿Sabe que haciendo eso me envía a la muerte? Si me matan será por su culpa. Nadie contesta, ni los guardianes ni los llaveros árabes. Se abre la puerta y entro en la cabaña. Aquí no se ve nada. ¿Por qué hay una lámpara en vez de 3?
Papi, ven por aquí. Grandet me tira de la manga. En la sala no hay demasiado ruido. Se nota que algo grave va a suceder o ha sucedido ya. No tengo mi navaja, me la han quitado en el registro. Esta noche no la necesitarás. ¿Por qué? El armenio y su amigo están en las letrinas. ¿Y qué hacen allí? Están muertos. ¿Quién se los ha cargado? Yo. ¿Qué rapidez! ¿Y los otros? Quedan 4 de su chabola. Paulo me ha dado su palabra de honor de que no se moverían y te esperarían para saber si estás de acuerdo en que el asunto se detenga ahí. Dame una navaja. Toma la mía. Me quedo en este rincón. Ve a hablar con ellos. Avanzo hacia su chabola. Mis ojos se han acostumbrado ya a la poca luz. Al fin alcanzo a distinguir el grupo. En efecto, los 4 están de pie delante de su hamaca, apretujados. Paulo, ¿quieres hablarme? Sí. ¿A solas o delante de tus amigos? ¿Qué quieres de mí? Dejo prudentemente 1,50 m entre ellos y yo. Mi navaja está abierta dentro de mi manga derecha y el mango bien situado en el hueco de mi mano. Quería decirte que tu amigo, creo yo, ha sido suficientemente vengado. Tú has perdido a tu mejor amigo y nosotros a 2. En mi opinión, esto debería detenerse aquí. ¿Qué opinas tú? Paulo, tomo nota de tu oferta. Lo que podríamos hacer, si estáis de acuerdo, es que las 2 chabolas se comprometan a no hacer nada durante 8 días. De aquí a entonces ya se verá lo que debe hacerse. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y me retiro. ¿Qué han dicho? Que creían que Matthew, con la muerte del armenio y de Sansot, había sido suficientemente vengado. No, dice Galgani. Grandet no dice nada. Jean Castelli y Louis Gravon están de acuerdo en hacer un pacto de paz. ¿Y tú, papi? En primer lugar, ¿quién ha matado a Matthew? El armenio. Bien, yo he propuesto un acuerdo. He dado mi palabra y ellos, la suya, de que durante 8 días nadie se moverá. ¿No quieres vengar a Matthew? Pregunta Galgani. Muchacho, Matthew ya está vengado. Han muerto 2 por él. ¿Para qué matar a los otros? ¿Se limitaban a estar al corriente? Eso es lo que hay que saber. Buenas noches a todos, perdonadme. Voy a dormir si puedo. Al menos tengo necesidad de estar solo y metiendo a mi hamaca. Siento una mano que se desliza sobre mí y me quita suavemente la navaja. Una voz cuchichea en la noche. Duerme si puedes, papi. Duerme tranquilo. Nosotros, de todas formas, por turno, montaremos guardia. La muerte de mi amigo, tan brutal y repugnante, carece de motivo serio. El armenio lo ha matado porque, por la noche, jugando, le había obligado a pagar un envite de 170 francos. Ese socretino se sintió disminuido porque le habían obligado a humillarse delante de 30 o 40 jugadores. Cogido en sándwich entre Matthew y Grandet, no había más remedio que obedecer. Cobardemente mata a un hombre que, en su ambiente, era el prototipo del aventurero auténtico. Este golpe me ha afectado mucho, y no tengo más satisfacción que la de que los asesinos solo hayan sobrevivido a su crimen unas horas. Es bien poca cosa. Grandet, como un tigre, con una velocidad digna de un campeón de esgrima, ha atravesado el cuello de cada uno de ellos, antes de que tuvieran tiempo de ponerse en guardia. Me imagino que el lugar donde han caído debe de estar inundado de sangre. Estúpidamente pienso. Tengo ganas de preguntar quién los ha tirado en las letrinas, pero no quiero hablar. Con los párpados cerrados, veo ponerse el sol trágicamente rojo y violeta, iluminando con sus últimos fulgores aquella escena dantesca, los tiburones disputándose a mi amigo, y aquel cuerpo de pie, con el antebrazo ya amputado, avanzando hacia la canoa. Era verdad, pues, que la campana llama a los tiburones y que los muy asquerosos saben que se les va a servir la pitanza cuando aquello suena. Aún veo aquellas decenas de aletas con lúgubres reflejos argentados deslizarse como submarinos, mirando en redondo. De veras que eran más de 100. Para él, para mi amigo, todo se acabó. El camino de la podredumbre ha concluido su trabajo hasta el fin. Espicharla de una cuchillada por una bagatela a los 40 años. Pobre amigo mío. Yo ya no puedo más. No, no, no. Deseo que los tiburones me dijeran, pero vivo, mientras arriesgo mi libertad, sin sacos de harina, sin piedras, sin cuerda, sin espectadores, ni forzados, ni guardianes, sin campana. Si igualmente tienen que zamparme, pues bien, que me zampen vivo, luchando contra los elementos para tratar de alcanzar tierra grande. Se acabó. Basta ya de fugas bien planeadas. Isla del diablo, 2 sacos de cocos y ahuecas el ala sin más, a la buena de Dios. Después de todo, será solo cuestión de resistencia física. 48 o 60 horas. ¿Acaso un tiempo tan largo de inmersión en el agua del mar
unido al esfuerzo de los músculos de los muslos contraídos entre los sacos de cocos, no me paralizará las piernas en un momento dado? Si tengo la suerte de poder ir a la Isla del Diablo, haré probaturas. Lo primero es salir de Royal e ir a la Isla del Diablo. Luego, ya veremos. ¿Duermes, papi? No. ¿Quieres un poco de café? Está bien. Y me siento en mi hamaca y acepto el cuartillo de café caliente que me tiende Grandet, con un gullós encendido. ¿Qué hora es? 1:00 de la madrugada. He relevado la guardia a medianoche, pero como veía que seguías moviéndote, he pensado que no dormías. Tienes razón, la muerte de Matthew me ha trastornado, pero su entierro en donde están los tiburones me ha afectado aún más. Ha sido horrible, ¿sabes? No me digas nada, papi. Ya me supongo lo que ha podido ser. Nunca debiste ir. Creía que la historia de la campana era un cuento y, además, con un alambre atado al pedrusco, jamás hubiera creído que los tiburones tuvieran tiempo de agarrarlo al vuelo. Pobre Matthew. Toda mi vida recordaré aquella horrible escena. ¿Y tú? ¿Cómo te las has arreglado para eliminar tan deprisa al armenio y a Sans Souci? Estaba en el otro extremo de la isla, colocando una puerta de hierro en la carnicería, cuando me he enterado de que habían matado a nuestro amigo. Era mediodía. En vez de subir al campamento he ido al trabajo como quien va a arreglar la cerradura. En un tubo de 1 metro he podido encajar un puñal afilado por los 2 lados. El mango estaba vaciado y también el tubo. He regresado al campamento a las 5 con el tubo en la mano. El guardián me ha preguntado de qué se trataba y yo le he contestado que la barra de madera de mi hamaca se había roto y que, por esta noche, iba a utilizar el tubo. Aún era de día cuando he entrado en el dormitorio, pero había dejado el tubo en el lavadero. Antes de pasar lista, lo he recuperado. Empezaba a caer la noche. Rodeado por nuestros amigos, he encajado rápidamente el puñal en el tubo. El armenio y Sans Souci estaban de pie en su sitio, delante de su hamaca. Paulo un poco atrás. Ya sabes que Jean Castelli y Louis Gravon son muy valientes, pero están viejos y les falta agilidad para pelear en una reyerta en toda regla. Yo quería actuar antes de que llegaras para evitar que te vieras mezclado en eso. Con tus antecedentes, si nos agarraban, arriesgabas el máximo. Jean se ha quedado al fondo de la sala y ha apagado una de las lámparas. Gravon, en el otro extremo, ha hecho lo mismo. La sala estaba casi a oscuras, con una sola lámpara de petróleo en medio. Yo tenía una linterna grande de bolsillo que me había dado Degas. Jean se ha ido delante y yo detrás. Al llegar a su altura, ha levantado el brazo y les he puesto la lámpara encima. El armenio, deslumbrado, se ha cubierto los ojos con el brazo izquierdo, y yo he tenido tiempo de atravesarle el cuello con mi lanza. Sans Souci, deslumbrado a su vez, ha asestado una cuchillada hacia adelante, a ciegas, en el vacío. Le he golpeado con tanta fuerza con mi lanza que lo he atravesado de parte a parte. Paulo se ha tirado al suelo y ha rodado bajo las hamacas. Como Jean había apagado las lámparas, renuncié a perseguir a Paulo bajo las hamacas, y eso le ha salvado. ¿Y quién ha arrojado los cadáveres a las letrinas? No lo sé. Creo que los mismos de su chabola, para quitarles los estuches que llevaban en el vientre. Pero debe de haber todo un charco de sangre. Así es. Literalmente degollados, han debido de vaciarse de toda su resina. La idea de la linterna eléctrica se me ha ocurrido mientras preparaba la lanza. Un guardián en el taller cambiaba las pilas de la suya. Eso me ha dado una idea y enseguida me he puesto en contacto con Degas para que me procurara una. Pueden hacer un registro en regla. La lámpara eléctrica ha salido de aquí y se ha devuelto a Degas a través de un llavero árabe, y también el puñal. Por ese lado no hay problemas. No tengo nada que censurarme. Ellos han matado a nuestro amigo con los ojos llenos de jabón, y yo les he despachado con los ojos llenos de luz. Estamos en paz. ¿Qué dices a eso, papi? Has hecho bien, y no sé cómo agradecerte que hayas actuado con tanta rapidez para vengar a nuestro amigo, y, por añadidura, que hayas tenido la idea de mantenerme al margen de esta historia. No hablemos de eso. He cumplido con mi deber. Tú has sufrido tanto y deseas tan vivamente ser libre que yo tenía que hacerlo con fuerza. Gracias, Grandet. Sí, quiero irme, ahora más que nunca. Ayúdame, pues, para que este asunto se detenga aquí. Con toda franqueza, me sorprendería mucho que el armenio hubiera puesto al corriente a su chabola antes de actuar. Paulo no hubiera aceptado nunca un asesinato tan cobarde. Conocía las consecuencias. Yo opino igual. Tan solo Galgani dice que son todos culpables. Veremos lo que pasa a las 6. No saldré a hacer la limpieza. Me fingiré enfermo para asistir a los acontecimientos. Son las 5 de la mañana. El guardián de cabaña se aproxima a nosotros. Chicos, ¿creéis que debo avisar al puesto de guardia? Acabo de descubrir 2 fiambres en las letrinas.
Este hombre es un viejo presidiario de 70 años que nos quiere hacer creer, precisamente a nosotros, que desde las 6:30 de la tarde, hora en que aquellos tipos fueron liquidados, no sabía nada. El recinto debe de estar lleno de sangre, así que, por fuerza, los hombres se han empapado los pies en el charco que hay en medio del pasillo. Grandet responde con el mismo tono que el viejo. ¿Cómo? ¿Hay 2 difuntos en las letrinas? ¿Desde qué hora? Vete a saber, dice el viejo. Yo duermo desde las 6. Ahora, al ir a mear, he resbalado, rompiéndome la crisma en una charca viscosa. Al encender mi mechero he visto que era sangre y en las letrinas he encontrado a los tipos. Llama. Ya veremos qué pasa. ¡Vigilantes! ¡Vigilantes! ¿Por qué gritas tan fuerte, viejo gruñón? ¿Se ha pegado fuego en tu choza? No, jefe. Hay 2 fiambres en los cagaderos. ¿Y qué quieres que le haga? ¿Que los resucite? Son las 5:15, a las 6, ya veremos. Impide que se acerque alguien a las letrinas. Lo que usted dice es imposible. A esta hora, próxima a levantarse, todo el mundo va a mear o a cagar. Tienes razón. Espera, voy a informar al jefe de guardia. Vienen 3 sabuesos, un jefe de vigilantes y 2 vigilantes. Creemos que van a entrar, pero no. Se quedan en la puerta enrejada. ¿Dices que hay 2 muertos en las letrinas? Sí, jefe. ¿Desde qué hora? No lo sé. Acabo de encontrarlos cuando he ido a mear. ¿Quiénes son? No lo sé. Vaya, pues yo te lo diré, viejo retorcido. Uno es el armenio. Ve a ver. En efecto, son el armenio y Sansouci. Bien, esperemos a la hora de pasar lista. Y se van. A las 6 suena la primera campana. Se abre la puerta. Los 2 repartidores de café pasan de cama en cama. Detrás de ellos, los repartidores de pan. A las 6:30, la segunda campana. El día ha despuntado ya, y el Coussier aparece lleno de pisadas de los que esta noche han caminado sobre la sangre. Llegan los 2 comandantes. Es ya completamente de día. Les acompañan 8 vigilantes y el doctor. Todo el mundo en cueros y firmes junto a la hamaca de cada cual. Pero esto es una verdadera carnicería. Hay sangre por todas partes. El segundo comandante es el primero en entrar en las letrinas. Cuando sale, está blanco como un lienzo. Han sido literalmente degollados, dice. Y, por supuesto, nadie ha visto ni oído nada. Silencio absoluto. Tú, viejo, eres el guardián de la cabaña. Estos hombres están secos. Doctor, ¿cuánto tiempo llevan muertos aproximadamente? De 8 a 10 horas. ¿Y tú no los has descubierto hasta las 5? ¿No has visto ni oído nada? No, soy duro de oído, señor, y casi no veo, y por añadidura tengo 70 años, de los que he pasado 40 en presidio, así que compréndalo usted, duermo mucho. Me acuesto a las 6 de la tarde y solo las ganas de mear me han despertado a las 5. Ha sido una casualidad, porque, por lo general, no me despierto hasta que suena la campana. Tienes razón, es una casualidad, dice irónicamente el comandante. Incluso nosotros todo el mundo ha dormido tranquilo durante la noche, vigilantes y condenados. Camilleros, llévense a los 2 cadáveres al anfiteatro. Quiero que les haga la autopsia, doctor. Y vosotros, salid de uno en uno al patio, en cueros. Todos pasamos ante los comandantes y el doctor. Se examina minuciosamente a los hombres. Nadie tiene heridas, pero muchos presentan salpicaduras de sangre. Explican que han resbalado al ir a las letrinas. Grandet, Galgani y yo somos examinados con más minuciosidad que los otros. Papillón, ¿dónde está tu sitio? Registran mis pertenencias. ¿Y tu navaja? Mi navaja me la ha quitado a las 7 de la tarde. En la puerta, el vigilante. Es verdad, dice este. Ha armado un gran escándalo diciendo si queríamos que lo asesinaran. Grandet, ¿es de usted este cuchillo? Pues claro, si está en mi sitio es que es mío. El comandante examina escrupulosamente el cuchillo, limpio como una moneda recién salida de la acuñación, sin una mancha. El galeno regresa de las letrinas y dice: a esos hombres los han degollado con un puñal de doble filo. Han sido muertos de pie. Es como para no entender nada. Un presidiario no se deja degollar como un conejo, así, sin defenderse. Debería haber alguien herido. Usted mismo lo ve, doctor, nadie tiene siquiera un rasguño. ¿Eran peligrosos esos 2 hombres? Excesivamente, doctor. El armenio debía ser con toda seguridad el asesino de Carbonieri, que fue muerto ayer en el lavadero a las 9 de la mañana. Asunto liquidado, dice el comandante.
Sin embargo, conserve el cuchillo de Grandet. Al trabajo todo el mundo, salvo los enfermos. Papillón, ¿consta usted actualmente como enfermo? Sí, comandante. No ha perdido usted el tiempo para vengar a su amigo. Yo no me chupo el dedo, ¿sabe? Por desgracia, no tengo pruebas y sé que no las encontraremos. Por última vez, ¿nadie tiene nada que declarar? Si uno de vosotros puede arrojar luz sobre este doble crimen, le doy mi palabra que será trasladado a Tierra Grande. Silencio absoluto. Toda la chabola del armenio se ha declarado enferma. En vista de ello, Grandet, Galgani, Jean Castelli y Louis Grabón también se han hecho rebajar en el último momento. Quedamos 5 de mi chabola y 4 de la del armenio, más el relojero, el guardián de cabaña, que gruñe sin cesar por el trabajo de limpieza que le espera, y 2 o 3 tipos más, entre ellos un alsaciano, el gran Sylvain. Este hombre vive solo en los duros, y todo el mundo es amigo suyo. Autor de un acto poco común que lo ha mandado 20 años a los duros, es un hombre de acción muy respetado. Él solo atracó un vagón postal del rápido París-Bruselas, dio muerte a los 2 guardianes y arrojó sobre el balastro los sacos postales que, recogidos por cómplices a lo largo de la vía, totalizaron una suma importante. Sylvain, al ver las 2 chabolas cuchichear cada una en su rincón, e ignorando que nos hemos comprometido a no actuar enseguida, se permite tomar la palabra. Espero que no vayáis a batiros en toda regla, al estilo de los 3 mosqueteros. Hoy no, dice Galgani. Lo dejaremos para más tarde. ¿Por qué? ¿Más tarde? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, dice Paulo. Pero no veo la razón de que nos matemos mutuamente. ¿Qué dices tú, Papillón? Una sola pregunta. ¿Estabais al corriente de lo que iba a hacer el armenio? Te doy mi palabra de honor, papi, de que no sabíamos nada. Y, ¿quieres que te diga una cosa? De no haber muerto el armenio no sé cómo hubiera encajado yo el golpe. Entonces, si es así, ¿por qué no concluir esta historia para siempre? Dice Grandet. Nosotros estamos de acuerdo, estrechémonos la mano y no hablemos más de este triste episodio. Conformes. Yo soy testigo, dice Sylvain. Me complace que esto se haya terminado. No hablemos más. Por la tarde, a las 6, suena la campana. Al escucharla, no puedo impedir evocar la escena de la víspera, y a mi amigo como medio cuerpo erguido avanzando hacia la canoa. La imagen es tan impresionante, incluso 24 horas después, que ni por un segundo deseo que el armenio y Sans-Souci sean literalmente llevados por la horda de tiburones. Galgani no dice una palabra. Sabe lo que pasé con Carbonieri. Mira al vacío balanceando las piernas que pende a derecha e izquierda de su hamaca. Grandet aún no ha entrado. Hace ya más de 10 minutos que el tañido de las campanas se ha apagado, cuando Galgani, sin mirarme y siempre balanceando las piernas, dice a media voz: «Espero que ningún trozo de ese asqueroso de armenio se lo zampe uno de los tiburones que dieron cuenta de Matthew. Sería demasiado estúpido que, separados en vida, se encontraran en el vientre de un tiburón». Va a ser de veras un gran vacío para mí la pérdida de ese amigo noble y sincero. Lo mejor será que me vaya de Royal y actúe lo más deprisa posible. Todos los días me repito lo mismo. Una fuga de locos. Como hay guerra y los castigos han sido reforzados en caso de evasión fallida, no es el momento de pensar en una fuga, ¿verdad, Saldivia? El italiano del estuche de oro del convoy y yo discutimos en el lavadero, tras haber releído el cartel que nos da a conocer las nuevas disposiciones en caso de evasión. Le digo: «Sin embargo, el riesgo de ser condenado a muerte no me impedirá huir. ¿Y a ti?» Yo no puedo más. Quiero darme el piro ya. Pase lo que pase. He solicitado que me destinen al asilo de locos como enfermero. Sé que en la despensa del asilo se encuentran 2 toneles de 225 litros, o sea, más que suficientes para construir una balsa. Uno está lleno de aceite de oliva y el otro de vinagre. Bien atados el uno al otro, de manera que no puedan separarse, me parece que existiría una oportunidad de llegar a Tierra Grande. Bajo los muros que rodean los edificios destinados a los locos, por el lado exterior no hay vigilancia. En el interior solo hay una guardia permanente de un vigilante enfermero que, ayudado por unos presos, vigila sin cesar lo que hacen los enfermos. ¿Por qué no vienes conmigo allí? ¿Como enfermero? Esto es imposible, Papillón. Sabes muy bien que jamás se te dará un destino en el asilo. Su situación, alejada del campamento, su escasa vigilancia, reúne todas las condiciones para que no te manden allá. Pero podrías ir como loco. Es difícil, Saldivia. Cuando un doctor te clasifica como chalado, no te da ni más ni menos que el derecho de hacer impunemente cualquier cosa. En efecto, se te reconoce como irresponsable de tus actos,
¿Te das cuenta de la responsabilidad que contrae el galeno cuando admite eso y firma un diagnóstico en tal sentido? Puedes matar a un preso, incluso a un guardián o a la mujer de un guardián o a un crío. Puedes evadirte, cometer cualquier delito y la justicia ya no puede nada contra ti. Lo máximo que puede hacerte es meterte en una celda acolchada, en cueros, con la camisa de fuerza. Este régimen solo puede durar cierto tiempo y un día ellos tendrán que suavizar el tratamiento. Resultado, por cualquier acto gravísimo, incluida la evasión, sales bien librado. Papillón, tengo confianza en ti y quisiera pirármelas contigo. Haz lo imposible por ir a reunirte conmigo como loco. En mi calidad de enfermero podría ayudarte a encajar el golpe lo mejor posible y aliviarte en los momentos más duros. Reconozco que debe ser terrible encontrarse, sin estar enfermo, en medio de seres tan peligrosos. Sube al asilo, Romeo. Yo voy a estudiar la cuestión a fondo y, sobre todo, a informarme bien acerca de los primeros síntomas de la locura para convencer al galeno. No es mala idea hacer que el galeno me declare irresponsable. Comienzo a estudiar seriamente el asunto. No hay ningún libro sobre la materia en la biblioteca del penal. Siempre que puedo, discuto con hombres que han estado más o menos tiempo enfermos. Poco a poco me hago una idea bastante clara. Primero, todos los locos sufren dolores atroces en el cerebelo. Segundo, a menudo sienten zumbidos en los oídos. Tercero, como son muy nerviosos, no pueden permanecer largo tiempo acostados en la misma postura sin verse sacudidos por una verdadera descarga de los nervios que los despierta y les hace sobresaltarse dolorosamente, con todo su cuerpo tenso y a punto de estallar. Es preciso, pues, dejar que se descubran esos síntomas sin indicarlos directamente. Mi locura debe ser, precisamente, lo bastante peligrosa como para obligar al doctor a tomar la decisión de internarme en el asilo, pero no lo bastante violenta como para justificar los malos tratos de los vigilantes, camisa de fuerza, golpes, supresión del alimento, inyección de bromuro, baño frío o demasiado caliente, etc. Si represento bien la comedia, conseguiré engatusar al galeno. Hay una cosa en mi favor. ¿Por qué razón habría de ser yo un simulador? Al no encontrar el galeno ninguna respuesta lógica a esta pregunta, es probable que pueda yo ganar la partida. No tengo otra solución. Se han negado a enviarme a la isla del diablo. Ya no puedo soportar más el campamento desde que fue asesinado mi amigo Matthew. Al demonio con las dudas. Está decidido. El lunes me presentaré a reconocimiento. No debo hacerme el enfermo. Es mejor que otro se encargue de eso y que sea de buena fe. Debo realizar 2 o 3 actos anormales en el dormitorio. Entonces el guardián de cabaña hablará de ellos al vigilante y esto me obligará a apuntarme a reconocimiento. Hace 3 días que no duermo. No me lavo y no me afeito. Cada noche me masturbo muchas veces y como muy poco. Ayer le pregunté a mi vecino por qué ha quitado de mi sitio una fotografía que jamás ha existido. Ha jurado por lo más sagrado que no ha tocado mis cosas. A menudo, la sopa permanece en una tina algunos minutos antes de ser distribuida. Acabo de aproximarme a la tina y, delante de todos, me he meado dentro. Un escalofrío ha recorrido toda la cabaña, pero mi pinta ha debido impresionar a todo el mundo, pues nadie ha murmurado una palabra. Solo Grandet me ha dicho: «Papillón, ¿por qué haces eso?» «Porque se han olvidado de echarle sal». Y, sin hacer caso de los demás, he ido en busca de mi escudilla y se la he tendido al guardián de cabaña para que me sirviera. En un silencio total, todo el mundo me ha mirado mientras me comía la sopa. Estos 2 incidentes han bastado para que esta mañana me encuentre ante el galeno sin haberlo solicitado. «Entonces, Matasanos, ¿sí o no?», repito mi pregunta. El doctor estupefacto me mira. Lo contemplo fijamente con ojos llenos de naturalidad. «Sí», contesta el galeno. «¿Y tú? ¿Estás enfermo?» «No». «Entonces, ¿por qué has venido a reconocimiento?» «Por nada. Me dijeron que usted estaba enfermo. Me complace ver que no es verdad. Hasta la vista». «Espera un poco, papillón. Siéntate ahí, frente a mí. Mírame». Y el galeno me examina los ojos con una lámpara que arroja un pequeñísimo haz de luz. «¿No has visto nada de lo que creías descubrir, Matasanos? Tu luz no es lo bastante fuerte, pero al menos creo que has comprendido, ¿no es así? Dime, ¿los has visto?» «¿El qué?», pregunta el galeno. «No te hagas el tonto. ¿Eres un doctor o veterinario? No irás a decirme que no has tenido tiempo de verlos antes de que se escondan. O no me lo quieres decir o me tomas por un estúpido». Tengo los ojos brillantes de fatiga. Mi aspecto, sin afeitar y sin lavar, juega en mi favor. Los guardianes escuchan, pasmados, pero yo no hago ningún gesto de violencia que pueda justificar su intervención. Conciliador y entrando en mi juego para no excitarme,
El galeno se levanta y me coloca la mano sobre el hombro. Yo continúo sentado. Sí, no quería decírtelo, Papillón, pero he tenido tiempo de verlos. Mientes, matasanos, con toda tu sangre fría colonial, porque no has visto nada en absoluto. Lo que yo pensaba que buscaba son los 3 puntos negros que tengo en el ojo izquierdo. Los veo solo cuando miro al vacío o cuando leo. Pero si tomo un espejo, veo claramente mi ojo, pero ni rastro de los 3 puntos. Se esconden tan pronto como agarro el espejo para mirarlos. «Hospitalícenlo», dice el galeno. «Llévenselo inmediatamente, que no regrese al campamento». «Papillón, ¿me dices que no estás enfermo? Tal vez sea verdad, pero yo te encuentro muy fatigado. Así que te mandaré algunos días al hospital para que descanses. ¿Quieres?» «No me importa, en el hospital o el campamento. Siempre estoy en las islas». El primer paso está dado. Una media hora después me encuentro en el hospital, en una celda clara con una buena cama limpia, con sábanas blancas. En la puerta un letrero en observación. Poco a poco, autosugestionándome, me transformo en un chalado. Es un juego peligroso el gesto de torcer la boca y morderme el labio inferior. Ese gesto estudiado en un trozo de espejo. Lo he trabajado tan bien que a veces me sorprendo haciéndolo sin haber tenido la intención. No conviene entretenerse mucho tiempo con ese jueguecito, papi. A fuerza de obligarte a sentirte virtualmente desequilibrado, puedes salir mal parado, si no tarado. Sin embargo, debo emplearme a fondo si quiero llegar a la meta. Ingresar en el asilo, ser clasificado como irresponsable y, después, pirármelas con mi compañero. Darme el piro. Esta frase mágica me transporta y me veo ya sentado encima de los 2 toneles, empujado hacia tierra grande, en compañía de mi compañero, el enfermero italiano. El galeno pasa visita cada día, me examina largo y tendido, y siempre nos hablamos educada y gentilmente. El hombre está turbado, pero aún no convencido. Así pues, voy a decirle que siento punzadas en la nuca. Primer síntoma. «¿Qué tal, Papillón? ¿Has dormido bien?» «Sí, doctor. Gracias. Estoy casi bien. Gracias por el match que me prestó. En cuanto a dormir, la cosa cambia. En efecto, detrás de mi celda hay una bomba, seguramente para regar algo, pero el pam pam que produce el brazo de esa bomba durante toda la noche me llega hasta la nuca y se diría que en el interior produce como un eco pam pam, y eso toda la noche. Es insoportable. Así que le agradecería que me cambiara de celda». El galeno se vuelve hacia el guardián y rápidamente murmura: «¿Hay una bomba?». El guardián hace con la cabeza signo de que no. «Vigilante, cámbialo de celda. ¿A dónde quieres ir?» «Lo más lejos posible de esta maldita bomba, en el extremo del corredor. Gracias, doctor». La puerta se cierra y me encuentro solo en mi celda. Un ruido casi imperceptible me alerta. Se me observa por una rendija. Seguramente es el galeno, pues no le he oído alejarse cuando se han retirado. Así que, rápidamente, tiendo el puño hacia la puerta que esconde la bomba imaginaria y grito, no demasiado fuerte: «¡Párate! ¡Párate! ¡Maldita asquerosa! ¿No acabarás de regar, jardinero del demonio?». Y me acuesto en mi cama, con la cabeza escondida bajo la almohada. No he oído cerrarse la aldaba de la mirilla, pero sí unos pasos que se alejan. Conclusión: eran el galeno y el guardián. Por la tarde me han cambiado de celda. La impresión que he causado esta mañana ha debido de ser buena porque, para acompañarme unos metros hasta el fondo del corredor, había 2 guardianes y 2 presos enfermeros. Como ellos no me han dirigido la palabra, yo tampoco lo he hecho. Me he limitado a seguirlos sin decir nada. 2 días después, segundo síntoma: los zumbidos en los oídos. «¿Qué tal, Papillón? ¿Has terminado de leer la revista que te mandé?» No la he leído. Me he pasado todo el día y parte de la noche tratando de ahogar un mosquito a moscardón que ha anidado en mi oído. Me pongo un trozo de algodón, pero no hay manera. El ruido de sus alas no se detiene y zum, zum, zum. Aparte de cosquillearme desagradablemente, el bordoneo es continuo, y eso acaba por fastidiar, matasanos. ¿Qué piensas de ello? Quizá, si no he conseguido asfixiarlos, podríamos tratar de ahogarlos. ¿Qué dices?» El gesto que hago con la boca no se detiene, y veo que el doctor lo nota. Me toma la mano y me mira fijamente a los ojos. Advierto que está turbado y apenado. «Sí, amigo Papillón, vamos a ahogarlos. Chatal, mande que le hagan lavados de oído». Cada mañana estas escenas se repiten con variantes, pero el doctor no parece decidirse a enviarme al asilo. Chatal, en una ocasión en que ha venido a ponerme una inyección de bromuro, me advierte:
Por el momento todo va bien. El galeno está seriamente afectado, pero lo de mandarte al asilo puede ir para largo. Demuéstrale que puede ser peligroso si quieres, para que se decida pronto. ¿Qué tal, Papillón? El galeno, acompañado por los guardianes enfermeros y por Chatal, me saluda cortésmente al abrirse la puerta de mi celda. «Para el carro, matasanos». Mi actitud es agresiva. «Sabes muy bien que me va mal y me pregunto quién de vosotros es cómplice del tipo que me tortura». ¿Y quién te tortura? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? En primer lugar, matasanos, ¿conoce los trabajos del doctor Dansonval? Sí, supongo. ¿Sabes que ha inventado un oscilador de ondas múltiples para ionizar el aire alrededor de un enfermo aquejado de úlceras duodenales? Con este oscilador se envían corrientes eléctricas. Pues bien, figúrate que un enemigo mío ha chorizado un aparato del hospital de Cayena. Cada vez que estoy durmiendo tranquilamente, pulsa el botón y la descarga me alcanza en pleno vientre y en los muslos. Me disparo de golpe y doy un salto en mi cama de más de 10 centímetros de altura. ¿Cómo quieres que así pueda resistir y dormir? Esta noche no ha parado. Apenas he comenzado a cerrar los ojos, ¡pam!, cuando ha llegado la corriente. Todo mi cuerpo se distiende como un resorte al ser liberado. No puedo más, matasanos. Advierta a todo el mundo que al primero que descubra que es cómplice de ese tipo, lo desmonto. No tengo ninguna clase de armas, es cierto, pero soy bastante fuerza como para estrangularlo, sea quien sea. A buen entendedor, etcétera. Y déjame en paz con tus buenos días de hipócrita y tus ¿qué tal, Papillón? Te lo repito, matasanos, para el carro. El incidente ha dado sus frutos. Chatal me ha dicho que el médico ha advertido a los guardianes que tengan mucho cuidado, que no abran jamás la puerta de mi celda si no son 2 o 3, y que me hablen siempre cortésmente. El médico dice: sufre de manía persecutoria y hay que enviarlo al asilo lo antes posible. Creo que, acompañado por un solo vigilante, puedo encargarme de conducirlo al asilo, ha propuesto Chatal para evitar que me pongan la camisa de fuerza. Papi, ¿has comido bien? Sí, Chatal, la comida está buena. ¿Quieres venir conmigo y con Monsieur Jonas? ¿A dónde vais? Vamos hasta el asilo a llevar los medicamentos. ¿Te sentará bien un paseo? Y los 3 salimos del hospital hacia el asilo. Mientras caminamos, Chatal habla y luego, en un momento dado, cuando estamos a punto de llegar, dice: ¿Estás cansado del campamento, Papillón? Oh, sí, estoy harto, sobre todo desde que mi amigo Carbonieri ya no está allí. ¿Por qué no te quedas unos días en el asilo? Así el tipo del aparato acaso tarde más en enviarte la corriente. Es una buena idea, pero ¿tú crees que me admitirán? No estoy enfermo del cerebro. Déjame hacer, hablaré por ti, dice el guardián, muy contento de que caiga en la supuesta trampa de Chatal. Así pues, estoy en el asilo con un centenar de locos, y no es grano de anís vivir con unos majaretas. En grupos de 30 a 40 tomamos el aire en el patio mientras los enfermeros limpian las celdas. Todo el mundo va completamente desnudo, día y noche. Por fortuna, hace calor. A mí me han dejado el calzado. Acabo de recibir del enfermero un cigarrillo encendido. Sentado al sol, pienso que hace ya 5 días que estoy aquí y que aún no he podido ponerme en contacto con Saldivia. Se me acerca un loco. Conozco su historia. Se llama Fouchet. Su madre había vendido su casa para enviarle 15.000 francos a través de un vigilante y así tratar de evadirse. El guardián debía quedarse 5.000 y entregar 10.000. Ese guardián arrambló con todo y luego se marchó a Cayena. Cuando Fouchet supo por otro conducto que su madre le había mandado la pasta y que se había despojado de todo inútilmente, se volvió loco furioso y, el mismo día, atacó a unos vigilantes. Reducido, no tuvo tiempo de hacer daño. Desde aquel día, hace ya 3 o 4 años de ello, está con los locos. ¿Quién eres? Miro a ese pobre hombre, joven aún, de unos 30 años, plantado ante mí y que me interroga. ¿Quién soy? Un hombre como tú, ni más ni menos. Es una contestación estúpida. Veo que eres un hombre puesto que tienes una verga y unos cojones. Si fueras una mujer, tendrías un agujero. Te pregunto quién eres, es decir, ¿cómo te llamas? Papillón. ¿Papillón? ¿Eres una mariposa? Pobre de ti. Una mariposa vuela y tiene alas. ¿Dónde están las tuyas? Las he perdido. Es preciso que las encuentres. Así podrás escaparte. Los guardianes no tienen alas. Los engañarás. Dame tu cigarrillo. Sin darme tiempo a atendérselo, me lo saca de la boca. Luego se sienta frente a mí
y fuma con delectación. ¿Y tú? ¿Quién eres?, le pregunto. Yo soy un desdichado. Cada vez que tienen que darme algo que me pertenece, me estafan. ¿Por qué? Porque así son las cosas. Así que mato la mayor cantidad posible de guardianes. Esta noche he colgado a 2. Sobre todo, no se lo digas a nadie. ¿Por qué los has colgado? Me han robado la casa de mi madre. Figúrate que mi madre me ha enviado su casa y ellos, como la han encontrado bonita, se la han quedado y viven dentro. ¿Acaso no he hecho bien en colgarles? Tienes razón. Así no se aprovecharán de la casa de tu madre. El guardián gordo que ves allí, detrás de la reja, ¿lo ves? También vive en la casa. A ese también me lo cargaré. Ya verás. Se levanta y se va. No es divertido estar obligado a vivir entre locos, sino peligroso. Por la noche gritan en todas partes y cuando hay luna llena están más excitados que nunca. ¿Cómo puede influir la luna en la agitación de los dementes? No puedo explicarlo, pero he comprobado muchas veces que influye. Los guardianes redactan informes sobre los locos que están en observación. Conmigo hacen experimentos. Por ejemplo, olvidan voluntariamente sacarme al patio. Esperan a ver si lo reclamo, o bien no me dan una comida. Tengo un bastón con un bramante y hago ver que pesco. El jefe de vigilantes dice: ¿Pican, papillón? No pueden picar. Imagínate que cuando pesco hay un pececito que me sigue a todas partes y cuando un pez grande va a picar el pequeño le advierte: no seas estúpido, no piques, pesca, papillón. Por eso nunca atrapo nada. Sin embargo, continúo pescando. Tal vez un día haya uno que no lo crea. Oigo que el guardián le dice al enfermero: ese ya tiene lo suyo. Cuando me siento en la mesa común del refectorio, nunca puedo comerme un plato de lentejas. Hay un gigante de 1,90 m por lo menos, de brazos, piernas y torso velludos como un mono. Me ha elegido como chivo expiatorio. Para empezar, se sienta siempre a mi lado. Las lentejas se sirven muy calientes, con lo que, para comerlas, es preciso aguardar a que se enfríen. Con mi cuchara de palo tomo un poco y, soplando encima, llego a comer algunas cucharadas. Ivanhoe, pues cree ser Ivanhoe, toma su plato, lo agarra por los bordes y se lo traga todo de un tirón. Luego toma el mío y hace lo mismo. Una vez se lo ha zampado, lo pone delante de mí ruidosamente y me mira con sus ojos enormes inyectados en sangre, como si quisiera decir: ¿has visto cómo me como las lentejas? Empiezo a estar harto de Ivanhoe y como aún no estoy clasificado como loco, he decidido dar un golpe de teatro a sus costillas. Otra vez hay lentejas. Ivanhoe no me mira. Se ha sentado a mi lado. Su rostro aparece radiante y saborea por adelantado el gozo de soplarse sus lentejas y las mías. Coloco ante mí una gran jarra de tierra cocida llena de agua, muy pesada. Apenas el gigante levanta mi plato y comienza a dejar fluir las lentejas en su garganta, me pongo en pie y con todas mis fuerzas le rompo la jarra de agua en la cabeza. El gigante se derrumba con un grito de bestia. De forma igualmente repentina, todos los locos empiezan a lanzarse los unos contra los otros, armados con los platos. Se desencadena un zipizape espantoso. Además, la pelea colectiva está orquestada por los gritos de todo el mundo. Agarrado en vilo, me encuentro de nuevo en mi celda, donde 4 robustos enfermeros me han llevado a toda velocidad y sin miramientos. Grito como un desesperado que Ivanhoe me ha robado la cartera con mi tarjeta de identidad. Esta vez lo consigo. El médico se ha decidido a declararme irresponsable de mis actos. Todos los guardianes están de acuerdo en reconocer que soy un loco apacible, pero que, en algunos momentos, puedo ser peligroso. Ivanhoe lleva un hermoso vendaje en la cabeza. Se la he abierto, al parecer, en más de 8 centímetros. Por suerte, no se pasea a las mismas horas que yo. He podido hablar con Saldivia. Tiene ya el duplicado de la llave de la despensa donde se guardan los toneles. Trata de procurarse la cantidad suficiente de alambre para atarlos juntos. Le he dicho que temo que los alambres se rompan a causa de los estirones que van a dar los toneles en el mar y que sería mejor tener cuerdas que serían más elásticas. Tratará de conseguirlas y así habrá cuerdas y alambres. También es preciso que haga 3 llaves, una de mi celda, otra del pasillo que conduce a ella y una tercera de la puerta principal del asilo. Las rondas son poco frecuentes. Un solo guardián para cada turno de 4 horas. De 9 de la noche a 1 de la madrugada y de 1 a 5.
2 de los guardianes, cuando están de centinela, duermen todo el tiempo y no efectúan ninguna ronda. Cuentan con el preso enfermero que está de guardia con ellos. Así pues, todo va bien, solo es cuestión de paciencia. 1 mes, todo lo más, y podremos dar el golpe. El jefe de vigilantes me ha dado un cigarro malo encendido al salir al patio, pero aún malo me parece delicioso. Contemplo ese rebaño de hombres desnudos que cantan, lloran, hacen gestos de idiota, hablan solos, todavía mojados por la ducha que todos toman antes de volver al patio, con sus pobres cuerpos maltratados por los golpes recibidos o que ellos mismos se han dado, y marcados por las huellas de los cordones de la camisa de fuerza demasiado apretados. Es, precisamente, el espectáculo del fin del camino de la podredumbre. ¿Cuántos de estos chalados han sido reconocidos responsables de sus actos por los psiquiatras en Francia? Titín, lo llaman así, pertenece a mi convoy de 1933. Mató a un tipo en Marsella, luego tomó un Simón, cargó a su víctima en él y se hizo conducir al hospital donde al llegar dijo: «Aquí tienen, cuídenlo, creo que está enfermo». Detenido allí mismo, el jurado no supo ver en él ningún grado, por mínimo que fuese, de irresponsabilidad. Sin embargo, tenía que haber estado ya mochales para haber hecho semejante cosa. El tipo más imbécil, normalmente, se hubiera dado cuenta de que iba a hacerse sospechoso. Y ahí está Titín sentado a mi lado. Tiene disentería crónica, es un verdadero cadáver ambulante. Me mira con sus ojos de color gris y hierro, atontados. Me dice: «Tengo monitos en el vientre, paisano. Los hay que son malos y me muerden en los intestinos, y por eso hago sangre cuando están enfadados. Otros son de una raza velluda, llenos de pelos y tienen las manos suaves como plumas. Me acarician dulcemente e impiden que los otros, los perversos, me muerdan. Cuando esos suaves bonitos quieren defenderme, no hago sangre». ¿Te acuerdas de Marsella, Titín? «Caramba, sí me acuerdo de Marsella, muy bien, me acuerdo. La plaza de la Bolsa, con sus estatuas». ¿Recuerdas los nombres de algunas? No me acuerdo de los nombres, solo de un estúpido Simón, que me condujo al hospital con mi amigo enfermo y que me dijo que yo era causa de su enfermedad. Eso es todo». ¿Y tus amigos? «No lo sé». Le doy mi colilla al pobre Titín y me levanto con una inmensa piedad en el corazón por ese pobre ser que morirá como un perro. Sí, es muy peligroso convivir con locos, pero ¿qué hacer? En todo caso, es la única manera, creo yo, de planear una fuga sin que se corra el riesgo de sufrir condena. Salvidia está casi dispuesto. Tiene ya 2 de las 3 llaves, solo le falta la de mi celda. Yo tengo que fingir, de vez en cuando, una crisis. He organizado una tan perfecta que los guardianes enfermeros me han metido en una bañera con agua muy caliente y me han puesto 2 inyecciones de bromuro. Esa bañera está cubierta por una tela muy fuerte, de manera que no pueda salir. Tan solo mi cabeza sobresale por un agujero. Hace ya más de 2 horas que estoy en este baño con esta especie de camisa de fuerza, cuando entra Ivanhoe. Estoy aterrorizado al ver la manera como me mira ese bruto. Tengo un miedo espantoso de que me estrangule. Ni siquiera puedo defenderme, pues mis brazos están bajo la tela. Se me aproxima. Sus grandes ojos me contemplan con atención y tiene el aspecto de cavilar dónde ha visto antes esa cabeza que emerge como de un cepo. Su aliento y un olor a podrido inundan mi rostro. Tengo deseos de pedir socorro a gritos, pero temo ponerle más furioso aún con mis voces. Cierro los ojos y espero, convencido de que va a estrangularme con sus manazas de gigante. Esos escasos segundos de terror no los olvidaré fácilmente. Al fin se aleja de mí, yerra por la sala y luego va hacia los pequeños volantes que dan el agua. Cierra la fría y abre del todo el agua hirviendo. Grito como un condenado, pues estoy a punto de ser literalmente cocido. Ivanhoe ha salido. Hay vapor en toda la sala. Me ahogo al respirarlo y hago esfuerzos sobrehumanos, aunque en vano, para tratar de forzar esta tela maldita. Al fin me socorren. Los guardianes han visto el vapor que salía por la ventana. Cuando me sacan de aquel hervidero, tengo horribles quemaduras y sufro muchísimo, sobre todo en los muslos y en las partes donde la piel se ha levantado. Pintado todo yo de ácido pítrico, me acuestan en la salita de la enfermería del asilo. Mis quemaduras son tan graves que llaman al doctor. Algunas inyecciones de morfina me ayudan a pasar las primeras 24 horas.
Cuando el galeno me pregunta qué ha sucedido, le digo que ha surgido un volcán en la bañera. Nadie comprende qué ha pasado, y el guardián enfermero acusa al que ha preparado el baño por haber regulado mal los grifos. Salvidia acaba de salir después de haberme untado de pomada pítrica. Está preparado y me señala que es una suerte que esté en la enfermería, ya que si fracasa la fuga, podemos volver a esta parte del asilo sin ser vistos. Debe de hacerse rápidamente con una llave de la enfermería. Acaba de imprimir la huella en un trozo de jabón. Mañana tendremos la llave. De mi cuenta corre decir el día que me sienta lo bastante curado como para aprovechar la primera guardia de uno de los guardianes que no hacen ronda. La hora H será esta noche, durante la guardia de 1 a 5 de la madrugada. Salvidia no está de servicio. Para ganar tiempo, vaciará el tonel de vinagre hacia las 11 de la noche. El otro, el de aceite, lo haremos rodar lleno, pues el mar está muy embravecido y el aceite acaso nos sirva para calmar las olas al botarlo. Tengo un pantalón hecho con sacos de harina, cortado por las rodillas, una blusa de marinero y un buen cuchillo al cinto. También tengo un saquito impermeable que me colgaré del cuello. Contiene cigarrillos y un encendedor de yesca. Salvidia, por su parte, ha preparado una alforja estanca con harina de mandioca que ha embebido de aceite y azúcar. «Casi 3 kilos», me dice. «Es tarde». Sentado en mi cama, aguardo a mi compañero. Mi corazón bate con grandes latidos. Dentro de unos instantes, la fuga comenzará. Que la suerte y Dios me favorezcan para que, al fin, resulte para siempre vencedor del camino de la podredumbre. Cosa extraña. No tengo más que un pensamiento fugitivo sobre el pasado y se dirige hacia mi padre y mi familia. Ni una imagen de la audiencia, del jurado o del fiscal. En el momento en que se abría la puerta, evocaba, a pesar mío, a Matthew, literalmente arrastrado de pie por los tiburones. «Papi, en marcha». Le sigo. Rápidamente cierra la puerta y esconde la llave en un rincón del pasillo. «Date prisa, date prisa». Llegamos a la despensa, cuya puerta está abierta. Sacar el tonel vacío es cosa de niños. Salvidia se rodea el cuerpo de cuerdas y yo de alambres. Tomo la alforja de harina y empiezo, en la noche negra como la tinta, a empujar rodando mi tonel hacia el mar. Salvidia viene detrás, con el tonel de aceite. Por supuesto, es muy resistente, y mi compañero consigue con bastante facilidad frenarlo lo suficiente con esta bajada a pico. Con suavidad, procura que no tome velocidad». Lo espero, por si deja escapar su tonel, que, entonces, tropezaría con el mío. Desciendo de espaldas, yo delante y mi tonel detrás. Sin ninguna dificultad llegamos a la parte baja del camino. Hay un pequeño acceso al mar, pero las rocas son difíciles de franquear. «Vacía el tonel, nunca podremos pasar esta roca si está lleno». El viento sopla con fuerza y las olas rompen rabiosamente contra las rocas. Ya está vacío. «Métele el corcho bien adentro. Espera, ponle esa placa de hierro encima». Los agujeros ya están hechos. «Hunde bien las puntas». Con el fragor del viento y de las olas, los golpes no pueden oírse. Bien atados el uno al otro, los dos toneles resultan difíciles de pasar por encima de las rocas. Cada uno de ellos tiene una capacidad de 225 litros. Son voluminosos y nada fáciles de manejar. El lugar escogido por mi compañero para botar la improvisada balsa no facilita las cosas. «Empuja, maldita sea. Levántalo un poco. Cuidado con esta ola». Los dos somos levantados, junto con los toneles, y repelidos duramente contra la roca. «Cuidado. Van a romperse, aparte de que también nosotros podemos rompernos una pata o un brazo». «Cálmate, Salvidia, o pasa adelante hacia el mar o ven aquí atrás. Aquí estás bien, tira hacia ti de un solo golpe cuando yo grite. Al mismo tiempo yo empujaré y seguramente nos apartaremos de las rocas, pero para eso es preciso ante todo aguantar y mantenerse en el sitio, aunque seamos cubiertos por la primera ola». Cuando grito estas órdenes a mi compañero, en mitad de esta batahola de viento y de oleaje, creo que las ha oído. Una gran ola cubre por completo el bloque compacto que formamos el tonel, Salvidia y yo. Entonces, rabiosamente, con todas mis fuerzas, empujo la balsa. Él, seguramente, también estira, pues de un solo golpe nos vemos libres y arrastrados por la ola. Salvidia ha sido el primero en subirse encima de los toneles y, en el momento en que yo, a mi vez, me hizo, una ola enorme nos coge por debajo y nos lanza como una pluma contra una roca puntiaguda y salediza. El espantoso golpe es tan fuerte que los toneles se parten y los fragmentos se dispersan. Cuando la ola se retira, me lleva a 20 metros de la roca. Nado y me dejo arrastrar por otra ola que avanza directamente hacia la costa. Aterrizo literalmente sentado entre dos rocas. Tengo tiempo de agarrarme antes de ser arrastrado de nuevo.
Con contusiones en todas partes, consigo alejarme de allí. Pero cuando salgo del agua, me doy cuenta de que he sido llevado a más de 100 metros del punto donde efectuamos la botadura. Sin tomar precauciones, grito: ¡Salvidia! ¡Romeo! ¿Dónde estás? No me contesta nadie. Anonadado, me echo en el camino, me despojo del pantalón y de mi blusa de marinero de lana y me encuentro completamente desnudo, sin más que mis botas. ¡Maldita sea! ¿Dónde está mi amigo? Y grito de nuevo hasta desgañitarme: ¿Dónde estás? Tan solo el viento, el mar y las olas me responden. Me quedo allí no sé cuánto tiempo inmóvil, completamente agotado física y moralmente. Luego lloro de rabia y arrojo el saquito que llevo al cuello, con el tabaco y el encendedor. Atención fraternal de mi amigo hacia mí, pues él no fuma. En pie, cara al viento, cara a esas olas monstruosas que vienen a barrerlo todo, levanto el puño e increpo al cielo. El viento amaina, y esa calma aparente me hace bien y me devuelve a la realidad. Subiré de nuevo al asilo y, si puedo, volveré a la enfermería. Con un poco de suerte, será posible. Asciendo otra vez de la costa con una sola idea: regresar y acostarme en mi cama, ni visto ni oído. Sin dificultades, llego al corredor de la enfermería. He saltado el muro del asilo, pues no sé dónde ha puesto Salvidia la llave de la puerta principal. Sin necesidad de buscar mucho, encuentro la llave de la enfermería. Entro de nuevo y cierro tras de mí con 2 vueltas. Me dirijo a la ventana y arrojo la llave muy lejos. Cae al otro lado de la pared y me acuesto. Lo único que podría delatarme es el hecho de que mis botas estén mojadas. Me levanto y voy a sacudirlas a la letrina, con la sábana subida hasta la cara. Poco a poco entro en calor. El viento y el agua de mar me habían helado. ¿Acaso mi compañero se ha ahogado de veras? Tal vez ha sido arrastrado mucho más lejos que yo y ha podido ir a dar en el extremo de la isla. ¿No he regresado demasiado pronto? Hubiera debido esperar un poco más. Me recrimino por haber admitido con demasiada rapidez que mi compañero estaba perdido. En el cajón de la mesita de noche se encuentran 2 pastillas para dormir. Me las trago sin agua. La saliva me basta para que se deslicen cuello abajo. Duermo hasta que, sacudido, veo al guardián enfermero ante mí. La habitación está llena de sol y la ventana abierta. 3 enfermeros miran desde fuera. ¿Qué pasa, papillón? ¿Duermes como una marmota? Son las 10 de la mañana. ¿No te has bebido el café? Está frío. Mira, bébetelo. No del todo despierto, advierto al menos que, por lo que a mí respecta, nada parece anormal. No del todo despierto, advierto al menos que, por lo que a mí respecta, nada parece anormal. ¿Por qué me ha despertado? Porque como tus quemaduras están curadas, tenemos necesidad de la cama. Vas a volver a tu celda. De acuerdo, jefe. Y lo sigo. Al pasar, me deja en el patio. Aprovecho la ocasión para dejar secar mi calzado. Hace ya 3 días que la fuga ha fracasado. Ningún rumor ha llegado hasta mí. Voy de mi celda al patio y del patio a mi celda. Salvidia no ha vuelto a aparecer, así que el pobre ha muerto, sin duda aplastado contra las rocas. Yo mismo me he escapado por los pelos y, con toda seguridad, me he salvado porque iba detrás en vez de delante. ¿Cómo saber lo que ha pasado? Es preciso que salga del asilo. Va a ser más difícil hacer creer que estoy curado o, al menos, apto para regresar al campamento que ingresar en el asilo. Ahora es preciso que convenza al doctor de que estoy mejor. Monsieur Gouviot, es el jefe de enfermeros. Tengo frío por la noche. Le prometo no ensuciar mi ropa. ¿Por qué no me da usted un pantalón y una camisa, por favor? El guardián está estupefacto. Me mira muy sorprendido y me dice: siéntate conmigo, papillón. Dime, ¿qué te pasa? Jefe, estoy sorprendido de encontrarme aquí. Esto es el asilo, de modo que estoy entre los locos, ¿no? ¿Acaso por azar he perdido la chaveta? ¿Por qué estoy aquí? Tenga la amabilidad de decírmelo, jefe. Querido papillón, has estado enfermo, pero veo que tienes mejor aspecto. ¿Quieres trabajar? Sí. ¿Qué quieres hacer? Cualquier cosa. Y heme aquí vestido, ayudando a limpiar las celdas. Por la noche me dejan la puerta abierta hasta las 9 y me encierran solo cuando entra de turno el guardián de noche. Un auvernés, preso enfermero, me ha hablado por primera vez ayer por la noche. Estábamos solos en el puesto de guardia. El guardián aún no había llegado. Yo no conocía a aquel tipo, pero él, según dice, me conoce bien. No vale la pena que continúes fingiendo ya, macho. ¿Qué quieres decir? Pero bueno, ¿acaso crees que me la has dado con queso con tu comedia? Hace 7 años que soy enfermero con los majaretas y desde la primera semana comprendí que eras un tambor. ¿Y qué más?
que lamento sinceramente que fracasaras en tu fuga con Salvidia. A él le costó la vida. De veras que lo siento, porque era un buen amigo, a pesar de que antes nunca se franqueó conmigo, pero no se lo tomo en cuenta. Si tú tienes necesidad de lo que sea, dímelo. Me sentiré feliz de hacerte un favor. Sus ojos tienen una mirada tan franca que no dudo de su rectitud, y si nunca oí hablar bien de él, tampoco oí hablar mal, así que debe de ser un buen chico. Pobre Salvidia. Debió de armarse una buena cuando se advirtió que se había marchado. Han encontrado los fragmentos de tonel devueltos por el mar. Están seguros de que se lo han zampado los tiburones. El galeno organiza un follón de 1000 demonios a causa del aceite derramado. Dice que, con la guerra, tardaremos en volver a conseguirlo. ¿Qué me aconsejas que haga? Voy a hacer que te nombren del grupo que sale del asilo todos los días a buscar víveres al hospital. Te servirá de paseo. Comienza a portarte bien, y de 10 conversaciones, mantén 8 sensatas, pero tampoco hay que curarse demasiado deprisa. Gracias. ¿Cómo te llamas? Dupont. Gracias, macho. No olvidaré tus buenos consejos. Hace ya casi un mes que se me fastidió el piro. 6 días más tarde han encontrado el cuerpo flotante de mi compañero. Por un azar inexplicable los tiburones no se lo habían zampado, pero los demás peces, al parecer, habían devorado todas sus entrañas y una parte de la pierna, según me cuenta Dupont. Su cráneo estaba roto. En razón de su grado de descomposición, no se le ha hecho la autopsia. Pregunto a Dupont si tiene la posibilidad de hacerme salir una carta para el correo. Habría que remitírsela a Galgani para que, en el momento de sellar la saca del correo, la deslice dentro. Escribo a la madre de Romero Salvidia, en Italia. Señora, su hijo ha muerto sin cadenas en los pies. Ha muerto en el mar, valientemente, lejos de los guardias y de la prisión. Ha muerto libre y luchando audazmente para conquistar su libertad. Nos habíamos prometido el uno al otro escribir a nuestra familia si una desgracia nos sucedía a cualquiera de los dos. Cumplo con este doloroso deber, besando a usted filialmente la mano. El amigo de su hijo, Papillón. Una vez cumplido este deber, decido no pensar más en esta pesadilla. Es la vida. Queda salir del asilo, ir cueste lo que cueste a la isla del diablo e intentar una nueva fuga. El guardián me ha nombrado jardinero de su jardín. Hace ya 2 meses que me porto bien y he conseguido que me aprecien hasta el punto de que ese imbécil de guardián no quiere soltarme. El auvernés me dice que, en la última visita, el galeno querría hacerme salir del asilo para enviarme al campamento en salida de prueba. El guardián se ha opuesto diciendo que su jardín nunca había sido trabajado con tanto cuidado. Así que, esta mañana, he arrancado todas las fresas y las he arrojado a la basura. En el sitio de cada fresa he plantado una crucecita. Tantas fresas, tantas cruces. No vale la pena describir el escándalo que se armó. Aquel animalote de guardián de presidio ha llegado al grado máximo de la indignación. Babeaba y se ahogaba al querer hablar, pero ningún sonido brotaba de su boca. Sentado en una carretilla, al final ha llorado a moco tendido. Me he pasado un poco de rosca, pero ¿qué podía hacer? El galeno no se ha tomado el asunto por lo trágico. «Este enfermo», insiste, «debe ser sometido a una salida de prueba al campamento para readaptarse a la vida normal. Esa idea extravagante se le ha ocurrido por estar solo en el jardín. Dime, Papillón, ¿por qué has arrancado las fresas y has colocado cruces en su lugar?» «No puedo explicar esta acción, doctor, y le pido perdón al vigilante. A él le gustaban tanto las fresas que estoy desolado, de veras. Le pediré al buen Dios que le conceda otras». Heme aquí en el campamento. Vuelvo a encontrar a mis amigos. El lugar de Carbonieri está vacío, y yo coloco mi hamaca al lado de ese espacio vacío, como si Matthew continuara estando allí. El doctor me ha hecho coser en la blusa de marinero, en tratamiento especial. Nadie más que el galeno debe mandarme. Me he dado orden de recoger las hojas desde las 8 a las 10 de la mañana, frente al hospital. He bebido el café y fumado algunos cigarrillos en compañía del galeno, en un sillón, ante su casa. Su esposa está sentada con nosotros y el galeno trata de que yo le hable de mi pasado, ayudado por su mujer. «¿Y qué más, Papillón? ¿Qué le sucedió después de haber dejado a los indios pescadores de perlas?» «Todas las tardes las paso con estas personas admirables». «Venga a verme cada día, Papillón», dice la esposa del doctor. «En primer lugar quiero verlo y luego también escuchar las historias que le han sucedido». Cada día paso algunas horas con el galeno y su mujer y algunas veces con ella sola. Al obligarme a narrar mi vida pasada, están convencidos de que eso contribuye a equilibrarme definitivamente. He decidido solicitar al galeno que me mande a la isla del diablo. Es cosa hecha. Debo partir mañana.
Este doctor y su esposa saben a qué voy a la isla del diablo. Han sido tan buenos conmigo que no he querido engañarlos. Matasanos, ya no soporto este presidio. Haz que me envíen a la isla del diablo, para que me la aspire o la espiche, pero que esto se acabe de una vez. Te comprendo, papillón. Este sistema de represión me disgusta y la administración está podrida. Así que, adiós y buena suerte.